Buenos días. No es bueno. Ok, salúdame a esa persona aquí al lado. Bienvenido a Casa de Dios. Si te ves más guapo, guapa. Sí. Ok, oremos. Padre Dios que nos ama en este momento, háblanos por medio de tu palabra y permite que tanto quien la predica como quienes la escucha la comprendan correctamente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahora familia de fe, nosotros y vamos a ver Romanos 12, 1 al 8. Capítulo 12, sí, primero, versículo primero y hasta 8. Sí, lo leímos antes, ¿verdad? Por eso, solo chequeando versículo, por favor. No necesitas cerrar libros, por favor. Ok, vamos a leer otra vez. Primero voy a leer, segundo ustedes, último versículo de todos juntos. ¿Todo bien? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros veréis a este siglo, si no transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que fíjense de sí con cordura y conforme a la medida de fe que Dios le partió a cada uno. Porque de la manera que tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, una gracia se trata, y de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza. Todos, el que exhorta en la exhortación, el que le parte con libertad, lo que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Ahora, familia de fe, nosotros necesitamos recordar que antes de que nosotros conociéramos al Señor, Dios ya nos conocía. Amén. Y cuando no pudimos hacer absolutamente nada para nuestra salvación, Dios nos escogió en Cristo. Amén. Y desde el principio hasta el final, todo en la salvación se realiza por la gracia de Dios. Por eso, por lo tanto, la persona que ha sido salva no puede jactarse de su salvación. Tampoco puedo jactarme de haber llevado una vida de fe durante muchos años. ¿Todo entienden? Por eso,
nosotros podemos sentir este gozo alegre, salvación de Jesucristo. Además, la gracia de salvación que Dios concede a su pueblo no puede ser anulada. ¿Entienden? Dios sostiene hasta el final al pueblo que determinó salvar y lleva su salvación a su cumplimiento. Dios no nos escogió porque hubiera visto de antemano nuestra fe o nuestras obras. Por lo tanto, toda la soberanía sobre la salvación pertenece a Dios. Amén. Somos débiles y cometemos muchos errores. A veces nuestra fe vacila y también caemos en el camino de la fe. Sin embargo, Dios no abandona a su pueblo, sino que lo sostiene hasta el final. Esa es la seguridad de salvación que tenemos. ¿Todo amén? ¿Seguro? Sí, por eso, día del Señor, como hoy, nosotros podemos sentir alegre, gozo, por gracia de Jesucristo. Amén. Pero porque sus caras tienen mucha preocupación, ¿no? Muy tristes. Ok. Entonces, aquí surge una pregunta. Si Dios no abandona a la persona que ha salvado, ¿puede ésta vivir pecando como quiera? Nosotros no podemos perder salvación. Por eso yo voy a hacer todo mi voluntad, yo quiero. Sí podemos. Podemos hacer estas preguntas. Por eso, hay personas que dicen, pastor, mejor digan que si uno no vive correctamente, su salvación será anulada. ¿Por qué otra persona te va a entender bien? También dice, pastor, digan que si uno no vive rectamente, irá al infierno. Varias personas más y pongan atención a escuchar estas palabras. Por eso, de hecho, hay muchos pastores que afirman tener una fe reformada, pero critican las obras humanas como condición para la salvación. Ahora, familia de fe, nuestra fe no carece de ética. Sin embargo, la ética de nuestra fe no comienza diciendo la persona debe hacer esto para ser salva. La ética de nuestra fe comienza cuando el Espíritu Santo obra en la persona que ha sido salva por la gracia de Dios. Cuando comprendemos profundamente la gracia de Dios, quien salvó a pecadores como nosotros, nuestro corazón es renovado y en nuestra vida comienza a aparecer el fruto de transformación y obediencia. Ahora, familia de fe, como ustedes saben bien, una persona no cambia de leyes solamente por recibir órdenes ilegales, ¿verdad? Como todos padres, todos saben, ¿verdad?
Por más que un pastor, un padre le gane, pero la persona no cambia fácilmente. Nuestro hijo también. ¿Verdad, Harim? Sí. Pero cuando la gracia de Dios queda profundamente grabada en el corazón de una persona, nace una nueva decisión. Por eso, el versículo 2 dice, se ha transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Dios ha salvado a un pecador como yo. Dios me sostendrá hasta el final. Cuando comprendemos esta gracia, naturalmente comenzamos a confesar así. ¿Cómo confesar? Ahora debo vivir rectamente dentro de Dios. No debo oscurecer la gloria de Dios con mis palabras y mis acciones. Esto es el punto de partida de la ética de nuestra fe. Por eso, la fe verdadera y la obediencia no pueden separarse. Pero, por supuesto, el cambio puede ser lento en cada persona, todo diferentes. Pero necesitamos recordar que, aunque el cambio sea lento, es imposible que en una persona con fe verdadera no aparezca ningún fruto de obediencia. ¿Todo entiende? ¿Seguro? Ok. Por eso, Romanos capítulo 12, versículo 1, que leímos hoy, comienza así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo nos dice que pensemos en toda la misericordia de Dios que hemos recibido desde el capítulo 1 hasta capítulo 11, es decir, en nuestra salvación. Por eso, el versículo 1 comienza con las palabras. ¿Qué comienza? Primero versículo. Así que. Hermanos, ustedes, ¿acaso no han recibido la gran gracia y misericordia de Dios? Por lo tanto, así que viva ahora de una manera digna de esa gracia. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ahora, familia de fe. Entonces, ¿cómo debe vivir una persona que ha recibido la gracia de Jesús? ¿Cómo vivir? Sí, apóstol Pablo enseñando desde el capítulo 12, sí, siguiendo. La primera es que debemos rendir culto a Dios con nuestra vida. ¿Todo entienden? Debemos rendir culto a Dios, ¿cómo? Con nuestra vida. Sí, vamos a ver este versículo a versículo. Pablo continúa diciendo en el versículo 2, presenten vamos a leer. Y presenten sus cuerpos, ¿cómo? Sí, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. A nosotros, y podría parecernos más natural decir,
Ejemplo, entregue su vida a Dios. Sí, más entendete bien. Sin embargo, la Biblia no dice simplemente que entreguemos nuestra vida, sino que presentemos nuestro cuerpo. La Biblia no dio vida, cuerpo. La diferencia entre la vida y el cuerpo es muy grande. La palabra de vida es un poco abstracta, pero el cuerpo es muy concreto. Por eso, si presentamos nuestros ojos a Dios, no debemos mirar lo que no debemos mirar. Podemos decir que ofrecemos un sacrificio vivo y al mismo tiempo usar nuestro ojo para despreciar o mirar por encima del hombre a otras personas. Si presentamos nuestra boca a Dios, no debemos usar los labios que alaban a Dios para insultar o criticar a las personas. Si nuestros labios son presentados a Dios, de ellos debe salir palabra de gracia y de consuelo. Amén. Si presentamos nuestras manos de Dios, no debemos usarlas para la violencia ni para hacer el mal. Debemos usarlas para ayudar a los demás y cumplir fielmente las tareas que se nos ha encomendado. Y te fíjate también, ¿verdad? Si presentamos nuestra fe a Dios, debemos ir a los lugares que agradan a Dios. Por el contrario, no debemos ir a los lugares a los que no debemos ir. Dios no pide solamente una parte de nuestro cuerpo. Él desea todo nuestro deseo. Amén. Luego aparece continuamente la palabra que santo, santo. Es decir, no se trata simplemente de presentarte mi cuerpo tal como está, sino de prestarlo y santamente. Ahora, familia de fe, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa? Hoy te canto santo, santo, santo. ¿Qué significa esto? Según el versículo 2, la santidad consiste en, vamos a ver segundo palabras, versículo segundo, dice discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sí, eso es santo. Eso es santo. Pensar en lo que Dios desea hacer por medio de mí y mostrarlo en la vida es precisamente la santidad de la que habla la Biblia. Amén. La palabra continúa diciendo que debemos ofrecer un sacrificio vivo. Sacrificio vivo, ¿verdad? No es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo. Esto significa que debemos entregarnos a Dios no solamente en una parte de la vida o en un momento determinado, sino durante cada instante en que estamos vivos. ¿Entiende? No solo domingo de 1 hora, 2 horas, no. Todo el tiempo.
La Biblia llama a esto culto espiritual. La Biblia nos dice que vivir santamente en cada momento de nuestra vida y no solamente durante esta hora del culto, es el culto espiritual. El culto espiritual no significa simplemente un culto emocionalmente intenso o lleno de alguna experiencia especial, como a veces pensamos. Es ofrecer con nuestro cuerpo en cada momento el culto que Dios verdaderamente desea. Amén. Entonces, ¿dónde ofrecemos este culto? ¿Dónde? Este es muy importante. ¿Dónde ofrecemos este culto? Solo en la iglesia. El versículo 2 dice, versículo 2, esta primera parte, no se conforme a este siglo. Es decir, debemos ofrecer al culto espiritual en este mundo en el que vivimos. El verdadero culto se realiza en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, ¿sí? El culto que ofrecemos en la iglesia es una parte del culto que ofrecemos. Desde cierto momento se puso de moda una época que te enfatiza la emoción del culto. Así, las iglesias comenzaron a celebrar este culto muy intenso para producir esta emoción. Y entonces la persona te piensa, ya rendí culto. Ya rendí culto. ¿Por qué? Porque sintieron alguna emoción. No diré que esto sea necesariamente incorrecto, pero eso es solamente una parte del culto que ofrecemos. El verdadero culto es el culto que se ofrece en la vida, en nuestra vida. Para quien tiene un negocio, trabajar con honestidad. No buscar únicamente ganancias excesivas ni engañar a los demás. Es culto. Para un jefe, tratar correctamente a sus empleados, y para un empleador cumplir fielmente la tarea que sea encomendado es culto. Mostrar a los compañeros de trabajo una actitud cristiana de servicio y consideración, sí, es culto. Para un estudiante, no discriminar a la persona por sus calificaciones o capacidades y ayudar a los compañeros que tienen dificultades es culto. En el hogar, vivir sirviendo a Dios y siendo un buen ejemplo unos para otros como esposo y esposa, padres e hijos, es culto. Sí, todo también es culto. Este es el culto que debemos ofrecer. El hogar, el trabajo y la escuela donde vivimos son lugares en los que rendimos culto a Dios. Por lo tanto, el culto no consiste solamente en ofrecer unas cuantas horas a la semana.
Deseo que seamos una familia de la fe que presente su cuerpo a Dios viviendo una vida que la agrade en cada momento y en cada lugar. Amén. Amén. Sinceramente, al preparar este sermón, sentí una fuerte convicción en mi corazón. Me pregunté, ¿he ofrecido realmente en mi hogar el culto bueno y agradable a Dios? Me arrepentí mucho. A una familia de fe. El hogar, trabajo, escuela, todos lugares de culto y de a Dios, adorar a Dios. Amén. En segundo lugar, debemos rendir culto a Dios como comunidad de la iglesia. Bien, ahora veamos el versículo 3. Dice, por la gracia que me es dada, digo a cada cual de ustedes. Esto significa que el apóstol Pablo también habla de aquellos que comprendió al recibir la gracia. Luego dice, que no tenga más alto y concepto de sí que el que debe tener. Significa que debemos pensar de una manera correcta en Cristo, pero no pensar más allá de lo que corresponde. Es decir, el creyente no debe excitarse demasiado ni, por el contrario, rebajarse excesivamente. ¿Todo entiende? ¿Sí? Muy importante. ¿Y ustedes entienden? El creyente, como nosotros, no debe estarse demasiado ni, por el contrario, rebajarse excesivamente. ¿Qué significa? La persona que se sobrevalora comienza a considerar insignificante a todos los demás. Ejemplo, ¿cómo puede esa persona ser pastor? ¿Cómo puede esa persona líder? ¿Por qué? Esa persona no hace tanto como yo. Sí, comenzamos a pensar así. Por el contrario, tampoco es correcto rebajarse demasiado. ¿Qué puede hacer una persona como yo? Yo no sirvo para nada. A una familia de fe. Tampoco es un pensamiento correcto dentro de la fe. Entonces, ¿cómo debemos pensar? La Biblia dice, si vamos a ver, versículo 3, como esta parte la Biblia dice, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Al leer la expresión y medida de fe, algunas personas piensan que la fe tiene diferentes tamaños, como el hermano Martín grande, el hermano Josías muy pequeño. No es de significado. Toda fe es igual. Toda fe es igual. Aquí pensar conforme a la medida fe significa pensar cómo corresponde a una persona creyente. Entonces,
¿Sobre qué asunto dice Pablo que debemos pensar como creyentes, como cristianos? Veamos al versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es una comunidad. Sin embargo, no todos pueden ser exactamente iguales. Pero muchas personas quieren que los demás se adapten a ella. Dicen, nuestra iglesia debe avanzar en esta dirección. Entonces dice, nuestra iglesia debe hacerte más visiones. Nuestra iglesia debe hacerte más obras de ayuda. Nuestra iglesia debe tener más alabanza. Todo intenta ajustar la iglesia a su propio criterio. Entonces, hay quien debemos escuchar. La decimos de jugando, piedra, papel o piedra. Hay quien debemos escuchar. Dios dio diferentes dones a los creyentes para edificar la iglesia, ¿verdad? Si intentamos hacer que todos sean iguales a nosotros, sería como forma un cuerpo con 4 manos y 4 pies y 4 ojos. Dios edifica la iglesia, que es un solo cuerpo, por medio de personas y dones diferentes. Por eso, no debemos menospreciar a alguien por ser diferente de nosotros, ni exaltar excesivamente a una persona o a un don particular. Este problema aparece especialmente cuando realizamos servicio o actividades en la iglesia. Otra persona de Dios dice, porque esa persona no considera importante lo que yo considero importante. ¿Por qué los demás no hacen las cosas como yo? A veces pensamos de esta manera. Pero los conflictos dentro de la iglesia surgen cuando juzgamos a los demás tomando nuestro propio criterio como medida. Cuando yo me convierto en la medida, todos los demás me parecen insuficientes. A una familia de fe, la iglesia no debe seguir la voluntad ni el personamiento de una sola persona, ¿verdad? La iglesia debe avanzar en la dirección que Dios desea. Dios desea. Dios dio diferentes dones para que todos fueran usando juntos en la edificación de la iglesia. Por lo tanto, debemos reconocer la diversidad que Dios ha concedido a la comunidad vivir como creyentes. Como dije anteriormente, si toda nuestra vida es culto, también todo servicio realizado dentro de la comunidad y la organización de la iglesia debe ser culto. Amén. Sí, ánimo. Último, el tercero lugar, debemos rendir culto a Dios por medio del servicio en la iglesia. Debemos rendir culto a Dios por medio del servicio
en la iglesia. Ok, veamos el versículo 6. Sí, todos juntos vamos a leer. Versículo 6, 1, 2, 3. Como dije antes, aquí conforme a la medida de la fe, no se refiere a una diferencia del tamaño, ¿verdad? Sino que debe entenderse como de una manera digna de una persona creyente. Ok, veamos los versículos 7 y 8. O si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza. Sí, vamos a leer todos juntos, ¿sí? Versículo 8. El que exhorta, que reparte con liberalidad, que recibe con solicitud, que hace misericordia con alegría. en la iglesia primitiva había 7 servicios: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, ayuda, dirección y misericordia. Todo es de 7. Y aquí el pastor Pablo está diciendo que el servicio que realizamos en la iglesia es culto. Por eso, amados, debemos servir en la iglesia. ¿Amén? Sí, debemos servir en la iglesia. Aunque seamos mayores o nuestro cuerpo está débil, debemos realizar algún tipo de servicio, porque el servicio es culto. Primero aparece el don de profecía. Este era un don que existía antes de que la Biblia fuera completada. Después de que la Biblia fue completada, la profecía pasó a expresarse por medio de la predicación. Pero se produce un problema cuando estos dones no se ejercen debidamente, conforme a la media de la fe, sino que se exceden. Por ejemplo, ¿quién tiene el don de profecía o de predicación debe transmitirte solamente la palabra de Dios? Sí, con el propósito de enfatizarla, introducirte sus propios pensamientos, surge un problema. Por eso Pablo te dijo, conforme a la medida de la fe. En segundo lugar están quienes sirven. En aquel tiempo, algunas personas te consideraban insignificante el servicio. Sin embargo, el apóstol de Pablo dice que el ministerio de servicio es sumamente importante. Ahora, familia de fe, solamente la predicación es culto. Solo alabar es solo culto. No es así. Limpiar el lugar de culto y preparar la silla para el culto también es culto. Preparar el alimento y atender a la persona también es culto. Servir a la iglesia y la familia de la fe en lugares que nadie ve también es un culto valioso que agrada a Dios. Amén. Luego podemos decir que quienes enseñan cumplen la tarea de formar a la próxima generación. Enseñarte correctamente la palabra de Dios y formar la próxima generación como maestros es culto ofrecido a Dios. ¿Quiénes exhortan
y consuelan y deben esforzarse en la tarea de consolar. Buscar a quienes atraviesan dificultades y consolar a quienes están desanimados y cuidarlos continuamente también es un ministerio valioso que Dios nos ha dado, y esto también es culto. Este culto. Se dice que quien ayuda debe hacerlo con sinceridad, pero en el idioma original se expresa que debe hacerlo voluntariamente. Ayuda a quienes tienen dificultades con alegría y de manera voluntaria también es culto. Este también culto. Quien dirige debe hacerlo con diligencia. Que los líderes, como pastores y oficiales de la iglesia, compran fielmente la misión que les ha encomendado, también es culto. Quien muestra misericordia debe hacerlo con alegría. Buscar y cuidar a los enfermos, hay quienes tienen el corazón herido y hay quienes necesitan ayuda. Y también es un culto importante que la iglesia debe realizar. Dios dio distintos dones a cada persona para que te sirva a Dios desde el lugar que lo corresponde. Esto es culto. Amada familia de fe, entre las personas hay algunos que tienen una vista muy aguda, ¿sí? Por eso, y perciben con facilidad los defectos o las necesidades de la iglesia. A veces se quejan diciendo, ¿cómo es posible que esto haga falta y nadie lo cambie? Sin embargo, cuando vemos algunas necesidades en la iglesia, no es necesario quejarnos ni criticar. No estoy hablando de nuestra iglesia. Por ejemplo, si vemos alguna necesidad o algo que hace falta en la iglesia, seamos nosotros los primeros en hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más que cualquier otra persona, somos quienes mejor conocemos esa necesidad. Si sentimos que la iglesia está sucia, podemos limpiarla primero de nosotros, ¿verdad? La crítica no siempre es mala. Si Dios nos permite ver algún problema, quizá también nos haya dado el interés y el don necesario para servir en esa área. Por eso, no debemos limitarnos a hablar mientras esperamos que otra los alegre. Debemos edificar la iglesia con el amor y los dones que hemos recibido. Amada familia de fe. ¿Por qué? Porque el servicio que realizamos en la iglesia es culto ofrecido a Dios. Concluyamos la palabra. Aleluya. Amada familia de fe, hemos sido salvados por la gracia de Dios. Amén. La manera en que respondemos a esa gracia es el criterio ético del cristiano. Hasta Romanos primero, desde primero y Romanos capítulo 1 y hasta Romanos capítulo 12 a 11 se habla de la fe. Y desde el capítulo 12
se nos enseña cómo debemos vivir. Recuerden primero, el primer lugar, nuestra vida es culto. Amén. Nuestra vida es culto. Nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra escuela son lugares de culto. ¿Cómo podríamos gritar, pelear en un lugar donde rendimos de culto, verdad? Ustedes deben vivir como cristianos en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Amén. En segundo lugar, la comunidad y la organización de la iglesia son culto. No debemos exaltarnos ni rebajarnos excesivamente, sino reconocer la diferencia que existe dentro de la comunidad. Dios no creó a todas las personas exactamente iguales. En la iglesia hay personas diferentes con dones y funciones diferentes. Precisamente por medio de esas diferentes, la iglesia es edificada de manera completa. Por favor, no debemos juzgar a los demás tomando como medida nuestro propio criterio, sino reconocer los dones y las funciones que Dios dio a cada persona. En tercer lugar, el servicio que realizamos en la iglesia también es culto. Por eso, amados, debemos servir en la iglesia, por favor. Hemos recibido diversos dones. Recuerden siempre que servir con esos dones es culto. Amada familia de fe, deseo en el nombre del Señor que nosotros, salvados por la gracia de Dios, discernamos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y que ofrezcamos nuestra vida como sacrificio de santo. Amén. Ok, póngase pie en este momento. Meditemos en la palabra y oremos juntos.